Hace muy poquito los de Amazon han decidido renovar su Kindle, el más básico, por uno con mejores prestaciones y con ello obviamente un precio un poquito más alto. Pues bien, hoy te contaré realmente cuáles son esas novedades que trae y si realmente vale la pena comprarte ese Kindle o quizás uno como el Paperwhite que te puede salir más a cuenta, depende del uso que le quieras dar. Así que ya sabéis, soy Mayalen Lleó y empezamos vídeo. Yo, como sabéis, algunos ya me conocéis por aquí con el tema Kindle, soy usuaria de Kindle desde hace como 4 años. De hecho, desde entonces tengo este Paperwhite y la verdad, como veis, lo tengo absolutamente nuevo y estoy encantada con él. Y una de las cosas que en su día ya me decidí por poner un poco más de dinero para este Paperwhite y no para el modelo básico que había entonces y que había hasta digamos hace muy poquito, era el tema de la nitidez de las letras, la nitidez de la pantalla. Era algo que para mí era muy importante porque realmente cuando cogías el Kindle más básico y cogías el Paperwhite, que en este caso era el siguiente, notabas muchísimo la calidad de la letra, lo que es la nitidez de las letras. Y claro, cuando te pones a pensar dices, ya que me decido por comprar un Kindle, si encima el Kindle, que es algo que seguramente mínimo me voy a pasar 20 minutos leyendo y depende, te puedes pasar hasta, bueno, 24 horas sin parar de leer, realmente dices, hombre, creo que tener una buena nitidez en las letras va a hacer que también la vista se me canse menos, ya que es algo que, como muchos sabéis, tengo un vídeo donde hablo que es mejor leer en Kindle o es mejor leer en iPad, y realmente leer en Kindle es una de las cosas que los que utilizamos el Kindle lo utilizamos básicamente por uno de los motivos principales para mi gusto, y es para cuidar la vista, ya que es algo muy importante y se nota mucho cuando estás leyendo en Kindle a cuando estás leyendo en pantallas como los móviles. Pero bien, esto ha cambiado y ahora con el nuevo Kindle ya tenemos la misma nitidez que todos los demás Kindle, que son 300 de nitidez en la pantalla, cosa que realmente es algo que se agradece mucho y que la verdad que me alegro que por fin lo hayan puesto en este Kindle, ya que el anterior, si no recuerdo mal, tenía unos 80. Dicho esto, el nuevo Kindle es muy parecido a este que tengo yo aquí. De hecho, podría ser básicamente una copia, quitando que los marcos son un poquito más finos. Y diréis, ¿por qué si tú tienes el Paperwhite? Claro, pero yo no tengo el último Paperwhite. El último Paperwhite es algo más grande que este. Este es el Paperwhite, si no recuerdo mal, del 2018, con lo cual son 6 pulgadas, que es el mismo que el nuevo que han sacado ahora, ya que el Paperwhite que tenemos actualmente son 6,8 pulgadas. Y aunque digas, bueno, realmente es un poquito más, no, se nota y mucho, la verdad. Para mí este tamaño siempre ha sido un tamaño muy perfecto. Es que te cabe en cualquier sitio. Sí que es verdad que dices, bueno, tampoco hay tanta diferencia, pero sí se nota. Y claro, todo depende del uso, porque como sabemos y como podéis ver también en un vídeo que tengo sobre trucos del Kindle, el Kindle, una de las cosas que tiene es el hecho de que tú la letra la puedes poner del tamaño que quieras y tú puedes simplemente hacer así y ya ampliar la letra. Claro, si tú por ejemplo te gusta leer en letra un poquito más grande, quizás el Paperwhite sería más adecuado a ti, o el Paperwhite o uno más avanzado y más grande, con lo cual por eso os digo que eso va muy a gusto. A mí este me gusta muchísimo su tamaño y creo que en ese caso siguen acertando en que el más básico sea de este tamaño. Otra de las cosas que tiene también el nuevo Kindle Paperwhite es igual que este en cuanto a los botones. Tiene un botón en esta parte de aquí y lo demás es todo táctil, y realmente con un simple toque tú ya
cambias de pantalla o vas directamente a los ajustes y deslizas desde arriba, puedes ver toda tu biblioteca aquí y realmente va genial. También han reducido un poquito el peso. Igual que han reducido el peso, han utilizado bastante plástico reciclado, que bueno, eso es algo que realmente siempre es un plus bueno. Por lo demás, tenemos un USB-C, tenemos la carga con USB-C, que significa que la carga va a ser más rápida. Igual que ya tiene el Paperwhite, han incluido ya por fin el USB-C en el Kindle más básico. Le han puesto también otra de las novedades, otro color. Ya nos despedimos del precioso Kindle blanco, que para mí es súper bonito. Ahora lo tenemos en dos colores, el de siempre típico negro y un azul tejano, que lo han llamado, que realmente es muy bonito. Pero también os tengo que decir, si se os ha antojado y queréis ese azul precioso, que sepáis que hay unas 4 semanas de espera. Os lo digo por si lo queréis comprar y os decidís a ello de cara, por ejemplo, Navidades, que sepáis que os dejaré aquí el link en la descripción para que lo compréis ya si lo queréis tener a tiempo, ya que el azul se ha agotado mucho más rápido. Otra de las novedades que trae esta pantalla ya es que es una pantalla sin reflejos. Tú puedes estar leyendo a plena luz del sol, que cualquier reflejo no te va a molestar. Como podéis ver, por ejemplo, yo tengo la luz que me viene de aquí, la ventana, y el reflejo no molesta. ¿Por qué? Porque es tinta electrónica y aparte la pantalla que le han hecho es una pantalla sin reflejos. Otra de las cositas que también tiene es el tema del modo oscuro, que realmente es algo que va muy bien si, por ejemplo, por la noche estás leyendo en la cama y estás con tu pareja o duermes con alguien más, que no tengas la pantalla totalmente iluminada en blanco. También no hace falta que estés durmiendo con alguien, simplemente a veces a uno mismo le es más cómodo el hecho de tener de fondo la pantalla negra que de fondo la pantalla de este color blanco roto que tienen los Kindle. Y hablando de luz, una de las cosas que sí que hay bastante diferencia con los demás es el tema de los LEDs. Este Kindle trae 4 LEDs de luz. ¿Qué significa? Que te viene uno aquí, uno ilumina desde aquí, otro aquí y otro de aquí, con lo cual se nota más artificial esa luz que no con, por ejemplo, el Paperwhite, que sería el siguiente, que tiene 17 puntos de luz. Y bueno, si nos vamos más hacia adelante, incluso al Kindle Oasis, tiene creo que hasta 32-35 puntos de luz. Esto también para que veáis la diferencia. Pensar que sí, que es algo más pequeño que el Paperwhite, pero igualmente esa diferencia sigue siendo muy grande, de 4 LEDs a 17. Esto no quiere decir que vaya mal, por supuesto, porque tú puedes leer de noche perfectamente. También os cuento bajo mi experiencia que yo nunca pongo el brillo hasta arriba del todo. Realmente, normalmente suelo tener el brillo al 3, al 4%, porque cuando estás por la noche lo último que quieres es que te despierte mucho el libro, ¿no? Y quieres estar relajado. Por ejemplo, si estás leyendo en la cama por la noche, quieres estar relajado y no tener ese brillo como si fuera un móvil, con lo cual sí que me gusta tener una pantalla que se pueda leer perfectamente, obviamente, pero que tampoco sea una luz en exceso. Pero sí que esta luz con 17 LEDs es más natural que no con los 4, que es como si vinieran de los lados y de arriba y de abajo. Algo que no tiene tampoco este Kindle, pero que sí, por ejemplo, tiene su hermano mayor, el Paperwhite, es el hecho de la opción de luz cálida. La opción de luz cálida es una opción que tiene el Kindle Paperwhite, que lo que hace es que en vez de esa luz totalmente blanca, lo que tenga es una luz un poquito más beige. Vendría a ser como, por ejemplo, algo así, ¿no? Como más imitando a un libro antiguo, ¿no? Un color que lo que hace es que, sobre todo por la noche, se agradece mucho y sobre todo, como os decía, lo más importante es que lo agradecen mucho los ojos también. Por supuesto, algo que no trae, porque eso si no ya sería, es básico del Paperwhite, es que se pueda mojar. El Paperwhite tiene lo que se dice el IPX8 y
tú lo puedes mojar. Mojar no significa que lo puedas tirar a una piscina, nadar con él y luego decir voy a leer un rato. No, pero si estás en entornos normalmente, por ejemplo, vives en un sitio que hay mucha lluvia o eres un poco desastre y lo sueles llevar quizás en el bolso, en la mochila y cada 2x3 te llueve donde tú estás, o hay mucha humedad, o quizás te gusta mucho llevártelo a la playa y tienes los críos que siempre están saltando por ahí y tirando agua, etcétera, etcétera. Con lo cual, si sueles estar en situaciones donde hay peligro de que se te pueda mojar y que le pueda caer agua, sí que te recomendaría que no te cogieras este Kindle más básico, porque ahí sí que tienes un poquito más de peligro. Y algo que me ha sorprendido mucho, la verdad, pero muchísimo, ha sido el tema de la capacidad. De golpe, iba a decir Apple, es la costumbre, de golpe Amazon ha decidido ponerle el doble de capacidad, así, ¡pam! Venga, va, que estamos que lo tiramos, así. Han pasado de los típicos 8 GB de siempre a los 16, y ojo, estamos hablando del doble de capacidad. Es muchísima capacidad realmente para un Kindle. De hecho, cuando tú vas a la web de Amazon y vas a hacer, por ejemplo, la compra de uno, normalmente, como el Paperwhite, te deja elegir entre 8 y 16 de capacidad, con lo cual esto es algo que es un punto bastante a favor que hay que tener en cuenta en el caso de que seas un lector empedernido. Y otra de las cosas que ha decidido hacer, que eso me ha sorprendido bastante porque es algo que suele cobrarlo Amazon, es que este ya te viene sin publicidad. Este ya de entrada ya te viene sin publicidad y, por supuesto, como todos los Kindle, te viene con los 3 meses de suscripción del Kindle Unlimited, que realmente tienen libros bastante interesantes. Yo lo utilizo bastante a épocas, depende cuando leo más o cuando leo menos, pero sí que es verdad que tienen libros muy interesantes, no tanto quizás novelas o libros actuales, pero sí que es verdad que, por ejemplo, libros de psicología o cosas así que no son novelas, tienen muchísima cosa y ya que te viene, pues siempre puedes aprovecharlo. Entonces, ¿realmente vale la pena comprarse este nuevo Kindle? Pensar que los otros Kindle, los básicos, solían estar sobre unos 70, si tenías suerte, porque ya sabéis que las ofertas siempre van mucho arriba y abajo, sobre los 70-80 euros, incluso alguna vez quizás 90 puede ser que lo haya visto, podría ser. Sí que rondaba siempre esos precios, unos 80 euros. Y el Paperwhite ya siempre se va a unos 140 y algo. Sí que he hecho la comparación y poniendo el Paperwhite con la misma capacidad, o sea, 16 gigas, la diferencia de uno a otro está en 70 euros. Realmente es bastante la diferencia. Por lo demás, ¿es un Kindle que aconsejaría? Yo, sinceramente, creo que 100 euros por un Kindle con esta nitidez de pantalla, que ya os digo, para mí es de las principales cosas, con esta capacidad, que ya te viene con el USB-C, no tienes que estar con 20.000 cables, ya por fin vamos a utilizar USB para todo dentro de poco. Y con lo cual, una carga más rápida, tienes más capacidad. Lo único es eso, quizás si para ti se te hace muy pequeño, para mí ya os digo, para mí es muy perfecto y muy cómodo en la mano. Simplemente es que te lo llevas a cualquier parte y no pesa nada, ni te enteras que lo llevas. Y realmente es un aparato que te dura muchos años. Hay gente que, me lo podéis poner en los comentarios si queréis, hay gente que tiene el Kindle desde hace 10 años, porque realmente duran mucho y están muy bien, las cosas como son. Pero ahí está ya tu decisión de si te gustaría tener una pantalla un poquito más grande, te gustaría tener alguna cosa extra, como por ejemplo el tema de la luz cálida, el tema de que tenga más puntos de LED, o el tema de tener una pantalla un poquito más grande, y también obviamente el tema de que se pueda mojar y que no le pase nada, porque entonces 10 años seguro que no te dura.
Dicho esto, ya sabéis, os podéis suscribir a este canal. Si no lo estáis, también os podéis darle al botón de unir de una forma que a mí me ayuda bastante y es lo que vale un café, y aparte tenéis por supuesto vuestras ventajas, como que os pueda ver antes los mensajes ya que tenéis una insignia y os pueda contestar muchísimo antes de todos los mensajes que tengo para contestar, que madre mía. Dicho esto, como siempre, ya lo sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.